Buenas tardes. Es una bendición de Dios el poder estudiar en esta ocasión la enseñanza a los hebreos. Damos la bienvenida y agradecemos por su compañía. Esperamos que el Espíritu de Dios esté presente en este estudio para que podamos comprender correctamente la palabra de Dios y entender mejor nuestra salvación. Empezamos por el capítulo 1. Antes de analizar el capítulo 1, queremos decir lo siguiente, que esta no es una carta. Se llama comúnmente la epístola a los hebreos o la carta a los hebreos, pero realmente no es una carta, es una enseñanza. No tiene no está quién es el que remite, ni tampoco a qué personas específicas, nombres de personas específicas a quienes iría dirigida si fuera una carta. Esta se llama a los hebreos simplemente porque fue escrita a los hebreos que estaban desparramados por muchas partes del mundo de ese entonces, cuando se escribió esta epístola. Más o menos se piensa que un poco antes del año 70. El escritor de esta epístola indudablemente, no está especificado, no está precisado, pero por algunas evidencias que aparecen especialmente en el capítulo 13 de este mismo estudio a los hebreos, se menciona a Timoteo, y Timoteo era un compañero fiel y continuo de Pablo. Así es que se puede pensar que Pablo es el autor de este estudio dirigido a los hebreos. Además, el contenido del mensaje, la profundidad de la enseñanza es significativo también porque indica que se trata, me parece, de Pablo. Ahora, ¿a quién está dirigido? A los hebreos. Los hebreos, como ustedes saben, la mayoría de ellos no aceptó que Jesús es el Mesías, aunque miles de ellos aceptaron, pero la gran mayoría no aceptó a Jesús como el Mesías. Número uno. Número dos, ellos tenían conceptos del Mesías centrados en el Antiguo Testamento, explicados de la manera como los rabís de aquel tiempo explicaban. Ellos tienen un concepto muy reducido del Mesías. Y entonces esta epístola, lo primero que va a hacer es explicar quién es el Mesías y qué nivel tiene el Mesías. Y entonces, muy diferente al concepto, repito, que ellos tienen del Mesías. Un concepto muy restringido, un hombre, el resultado de una promesa divina, efectivamente, que según ellos venía para tomar el reino y gobernar desde Jerusalén la tierra. Pero este estudio a los hebreos nos da una explicación muy amplia, muy extraordinaria acerca de quién es Jesús el Mesías. Hay dos pasajes en la Escritura que explican al Mesías, Jesús el Mesías. El capítulo 1 del Evangelio de San Juan y el capítulo 1 a los hebreos. Ustedes verán que en este capítulo de este estudio a los hebreos está descrita el Mesías en una forma mucho más profunda, más amplia aún que Juan 1. Entonces, habiendo dicho esto, empezamos a comentar los versículos 1 y 2 del capítulo 1 a los hebreos. Dice así: Dios, habiendo hablado a los padres en los profetas, de muchas maneras, varias veces y hace mucho tiempo. 2. En los últimos días nos habló por su Hijo, a quien hizo heredero de todo y por medio del cual hizo el universo. Literalmente hizo el tiempo. Bueno, comentamos. Dios habló a los hombres. Dios habló a los hombres. Específicamente a los profetas, a los padres. Los padres son los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, por supuesto, Noé y claro, Moisés.
Dios habló a los hombres. Esto es muy significativo. Existe Dios y habló a los hombres. Repito, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Con Noé tuvo Dios le habló algo muy claro y específico acerca del diluvio. Le anticipó el diluvio y que él debía construir un arca para salvarse en el arca. A Abraham le hizo promesas y como resultado de que Abraham creyó esas promesas, fue perdonado, después fue declarado justo. Estas promesas las repitió, las habló Dios, las repitió a Isaac y a Jacob. Y también Dios habló, por supuesto, muchas veces a Moisés. Y como dice el versículo 1, y también habló en los profetas. Ustedes pueden leer los escritos de Jeremías, de los otros profetas menores específicamente, también de Ezequiel, que empiezan, muchos capítulos empieza, vino palabra de Jehová, vino al profeta palabra de Jehová. Esta es otra de las formas como Dios habló a los hombres por medio, en los profetas. Habló en los profetas a hombres. Esto nuevamente tenemos que valorarlo. Dios ha hablado a los hombres. Dios sí existe, ha hablado a los hombres y ha dado mensajes completamente definidos. Sigue diciendo el versículo 1, Dios habló de muchas maneras. Les habló en visión, les habló en sueños o los habló directamente. Varias veces, hace mucho tiempo, claro, hace ya más de 4000 años, Dios habló a los hombres. La última vez que habló a los hombres, hace 2000 años. En los últimos días, dice el versículo 2, nos habló por su Hijo, a quien hizo heredero de todo, y por medio del cual hizo la eternidad del universo. En los últimos días, después, o sea, hablando en términos el periodo de tiempo que Dios ha hablado a los hombres, empezó hace mucho tiempo, y la última vez, los últimos días que habló Dios a los hombres fue por medio de su Hijo. Este Hijo es heredero de todo, y por medio de este Hijo, por medio del cual hizo el tiempo, literalmente dice el tiempo. Repito, nuestra traducción está en el universo. El tiempo es más abarcante, porque el tiempo implica un espacio y objetos y velocidad. Objetos que se mueven, astros, estrellas, que se mueven a una gran velocidad en un espacio infinito. Esto es significativo porque implica que fue una creación en que involucró mucha precisión y el manejo de leyes que la humanidad ha venido descubriendo poco a poco. Pero los astros, las estrellas que Dios creó, que el Hijo creó, se mueven en el espacio infinito a grandes velocidades y con un orden extraordinario. Entonces abarca más que solo el universo este concepto del tiempo. Dios creó el tiempo. Dios creó la eternidad. Luego el versículo 3 hace una descripción del Hijo. Dice, Él es el resplandor de su gloria. La gloria de Dios recordemos que Dios es amor. La gloria de Dios es la expresión más excelsa del amor. La expresión mejor del amor es la misericordia. Se puede amar con facilidad a una persona que se deja amar, que merece ser amada, pero es muy difícil amar a una persona que no merece, a un indigno. Esta es la misericordia. Esta es la gloria de Dios. Amar al caído, amar al que menos merece. También habla de que el Hijo dice es el resplandor. El resplandor es como el reflejo, un reflejo vivísimo, firme, brillante, hermoso. Esto es Jesús, el reflejo del amor, de la mejor expresión del amor de Dios, que es la misericordia. Este es Jesús, este es el Hijo. También dice es la impronta, pero realmente la traducción literal dice es el sello, el instrumento con el que se sella. El instrumento, ese es Jesús.
Jesús es el que imprime en el ser humano, en el que tiene fe, el amor de Dios, la misericordia de Dios. También sigue describiendo al Hijo. Dice, Él es el que sostiene todo por el poder de su palabra. Todo lo creado está sostenido por el poder de la palabra del Hijo. Él es la palabra, el Hijo. Y casi termina diciendo, la descripción del Hijo, dice, y haciendo la purificación de nuestros pecados por medio de Él mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. La purificación de nuestros pecados, la purificación de los pecados de la humanidad, dice que el Hijo lo hizo en sí mismo. Y es así que en otras partes se explica que Jesús se apropió de los pecados de la humanidad y murió inmaculado, a pesar de que estaba cargado de los pecados de la humanidad, porque murió en obediencia al plan que Dios le comisionó a él. Una vez que murió, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de Dios, esto es, se sentó en su trono en el cielo, en las alturas. Este Hijo de Dios es también un rey y se sentó en su trono, bajó a la tierra, hizo la salvación, mostró el amor de Dios a los hombres, la misericordia de Dios, repito, la mejor expresión del amor de Dios, y después de haber hecho la purificación, lavándonos nuestros pecados, sube al cielo y está otra vez en su trono. Luego sigue haciendo, no olvidemos que está esto explicando a los hebreos. Los hebreos tenían, repito, un concepto bien restringido del Mesías. Para esto que acabamos de leer es algo incomprensible para ellos. Porque están empezando a ver, si es que siguen la lectura con atención, que el Hijo, el Mesías, no es otro que Dios. Es Dios y va a seguir esto en aumento. Los versículos 4 y 7 va a explicar aún mayor. Primeramente, va a ser una comparación para que los hebreos entiendan mejor quién es el Mesías, Jesús, qué clase de ser es. Dice, llegó a ser el Mesías, Jesús, mucho mejor que los ángeles, porque heredó un nombre más excelente. Y luego explica, versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo? Dios, ¿no? Tú eres mi hijo, yo te engendré a ti este día. ¿A qué ángel le engendró Dios? ¿A qué ángel le dijo que él era su hijo? Al único ser que dijo esto es al Hijo, uno solo, un solo hijo. También nuevamente dice, yo seré padre para ese hijo, para el Mesías, para Jesús, y el Mesías será mi hijo para mí. Hijo, el único que ha tenido Dios del Padre. Nosotros ya sabemos, los gentiles, que nació de María, ¿no es cierto? El versículo 6, otra vez Dios mismo sigue diciendo, cuando trajo al primogénito a la tierra, dice, da la orden a los ángeles, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Aquí es Dios el mismo que mandó que solamente a Dios hay que adorar. Este mismo Dios les dice a los ángeles que le adoren al Hijo, al recién nacido. Porque el Mesías prometido no es otro que Dios encarnado. Dios, no olviden hermanos, Dios. Versículo 7. Al contrario, a los ángeles les dice, los ángeles son espíritus, son sus siervos y son como llamas de fuego. Nunca les engendró, a ningún ángel Dios ha engendrado. A ningún ángel ha dicho que le adoren, a pesar de que Satanás, siendo un ángel, quiso ser adorado. Pero Dios, al único que ha pedido que le adoren es al Hijo, porque el Hijo es Dios. Los versículos 8 al 12. Como ustedes ven, la explicación que está dando el apóstol a los judíos es mucho más amplia que la que tienen los gentiles, porque ellos tienen, repito, conceptos mucho más firmes respecto al Mesías, conceptos restringidos. El objetivo de este estudio es que ellos tengan un concepto más amplio de quién es el Mesías. El Mesías es el portador del amor de Dios.
Es el que imprime el amor de Dios en los seres humanos. Es Dios creador, objeto de adoración de seres santos y perfectos, superiores, como son los ángeles. Del 8 al 12 sigue hablando Dios del Hijo. En cambio al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, es desde la eternidad hasta la eternidad. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Aquí dice una verdad muy importante. El Dios, el Hijo, el Mesías, Jesús, es Dios desde la eternidad y su trono ha sido desde la eternidad. En otras palabras, Él ha sido gobernante desde la eternidad. No empezó recién, no empezó cuando nació de María. Él ha sido gobernante desde la eternidad, tiene un trono y su trono empezó en la eternidad, es cetro, la justicia es el centro de su trono. Y la característica mayor de ese trono, con el cual gobierna su reino, es la justicia. Esto es el perdón, la bondad, la clemencia. Por esto es que Él vino a esta tierra y llevó a cabo ese perdón, la justicia, al morir en la cruz cargado con los pecados de la humanidad. El versículo 9 dice, has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad, que no es otra cosa que los sin reglas, sin ley, sin orden. Esa es la iniquidad. Por esto Dios, tu Dios, te ha ungido aceite con olivo, aceite de olivo de alegría, más que tus compañeros. Aquí Él tuvo compañeros. Los ángeles lo acompañaron y también los discípulos lo acompañaron. Pero a Él fue el único que ungió con este ungimiento, con este óleo de alegría. El versículo 10. Y tú, Señor, le sigue hablando Dios al Hijo, explicando quién es el Hijo. Y tú, Señor, al principio fundaste la tierra. Eso le dice Dios, el Padre, a su Hijo. Tú fundaste la tierra. Y el cielo es obra de tus manos. 11. Ellos serán destruidos, pero tú eres eterno. Y toda la creación de Él, como un vestido envejecerá. El 12. Y como una tela serán enrolladas toda la creación. Y como un vestido serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años serán sin fin. Este es el Mesías, el eterno, el Dios eterno. Este es el que vino a la tierra. Se hizo un hombre y vivió como un hombre humilde, y es nuestro Salvador. En Él se realizó nuestra salvación, en Él se lavaron nuestros pecados. Es un gran privilegio esto, tener este Dios de esta naturaleza. Los versículos 13 y 14. ¿Y a cuál de los ángeles ha dicho alguna vez Dios? El Dios, ¿a qué ángel ha dicho alguna vez? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus adversarios debajo de tus pies. Dios es un espíritu, no olvidemos esto. De Dios lo que se puede ver físicamente es a Jesús, porque Él tomó un cuerpo físico. Dios siempre ha sido un espíritu y se hizo visible en Jesús. Por esto que Jesús representa la gloria de Dios, porque en Él se ve la misericordia divina, la compasión, la bondad, la tolerancia, la paciencia. Cuando ustedes lean los evangelios, lean la vida de Jesús, ese es Dios. Este es el carácter de Dios, la conducta de Dios con los hombres. Y a Dios del Padre, a Dios, al Hijo, le dice, siéntate a mi diestra. O sea, hasta que yo ponga a la derecha de Él, ¿no? Hasta que ponga a sus enemigos. Los enemigos de Dios son todos aquellos que patrocinan lo que no es la misericordia, la compasión, la bondad, la paciencia, los que no van por la solución del amor, el amor divino, ¿no? Estos son los adversarios. El primero de ellos, por supuesto, es Satanás y los ángeles de él. Y también muchísimos hombres que viven de eso, del odio, de la envidia, del orgullo, de la soberbia, del egoísmo. El versículo 14 termina este capítulo diciendo,
estos ángeles no son todos ellos funcionarios espirituales enviados para servir a los que heredan la salvación. Este es el papel de seres superiores, los ángeles, que cuando los hombres les han visto, han creído que son dioses, han querido adorar. Así hicieron Juan. El apóstol Juan quiso adorar a un ángel. El ángel dijo, no, yo soy también un consiervo como tú, yo sirvo a Dios. Entonces los ángeles sirven a Dios. El servicio que prestan ahora a Dios los ángeles es servir a los que heredarán la salvación, a los creyentes. En la Biblia hemos visto varios ejemplos del servicio de los ángeles a los creyentes. Tal vez el más fácil de recordar es el de Abraham, cuando los ángeles vinieron a comunicarle que Dios iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Los ángeles conversaron con Abraham. Abraham discutió con ellos, tratando de persuadirlos de que, para que persuadan a Dios que no destruya estas ciudades, en base al número de justos, con el argumento de que habían justos en las ciudades. Cuando no encontraron ningún justo, pues Abraham concordó con los ángeles y por supuesto con la voluntad de Dios que esas ciudades debían ser destruidas. Bueno, los ángeles, en muchos pasajes de la Biblia, han desempeñado un papel muy importante. Por supuesto en la vida de Jesús muchísimo cuando estaba en la tierra y también ahora en nosotros. Ellos tienen un papel muy importante en las tentaciones, en los hábitos de vida, en la forma como los cristianos viven en sus hogares. Quieren que haya, como es el cielo, ¿no es cierto?, que haya orden, que haya limpieza. Y los ángeles son estos mensajeros que Dios envía todos los días para guiar a los de la fe por el camino correcto. Entonces, el Dios que vino a la tierra, hermanos, Jesús, el Mesías, ese hombre humilde que nació en un pesebre, ese niño que nació en un pesebre, es Dios. Dios es humilde, por eso se presentó en esa forma. Dios es manso, es tolerante, es paciente. O sea, nuestro Dios es extraordinario. Podemos darnos cuenta de eso al analizar la vida de Jesús. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio y esperamos que la próxima semana nos acompañen para estudiar el capítulo 2 del estudio de este sermón, de estos escritos a los hebreos. Gracias.